lo mejor que ves. Guatevisión, Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión. En el Día de la No Violencia contra la Mujer, organizaciones piden al Estado protección hacia las mujeres y recuerdan a las víctimas del hogar seguro. Comunidad Garífuna celebra su día entre ritmo y reivindicaciones hacia este sector de la población. La isla de basura entre Honduras y Guatemala, una evidencia del mal manejo de desechos sólidos que ahora enfrenta a dos países. En noticias internacionales continúan las investigaciones en torno al submarino argentino desaparecido, mientras la tensión aumenta entre los familiares de los afectados. Buenas noches, esta es la emisión sabatina de Noticiero Guatevisión para hoy 25 de noviembre de 2017. Soy Ben Kenchin y a continuación le informaremos sobre los hechos noticiosos más relevantes de este día. Iniciamos con las noticias. Distintas organizaciones de mujeres celebraron el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que cobró relevancia en el homenaje en el Parque Central del Centro Histórico a las niñas que fallecieron en el hogar seguro en marzo pasado, luego que un incendio le cegara la vida. Diversos factores que no se cumplen a cabalidad influyen en el desarrollo integral de la mujer en Guatemala, que al final repercuten en la violencia contra este sector de la población. Tenemos un Estado que lo único que provoca es la desigualdad social. En Guatemala la pobreza ha crecido 1% por año en lugar de disminuir. Y esas condiciones, por supuesto, que llegan a la vida de las mujeres. Las mujeres somos las más pobres, las mujeres somos las que menos acceso tenemos a la escuela y a la universidad. La asignación de recursos para minimizar la violencia contra la mujer es vital, algo que adquiere poca relevancia para los funcionarios. Sobre todo en el tema de presupuesto, que está ahorita tan vigente en el Congreso de la República. Mientras no se invierta lo que las mujeres necesitamos para nuestro desarrollo, para prevenir la violencia, la situación no va a cambiar. El recuerdo del fallecimiento de las niñas que estaban en el hogar seguro es amargo, porque la justicia es lenta y las acciones para evitar que estén en riesgo otras niñas en igual situación son mínimas y hasta desconocidas. No hemos visto cambios, las investigaciones están avanzando, sin embargo, la vida de las niñas que están allá afuera, no sabemos, sigue siendo la misma, sigue siendo rodeada de violencia, de acoso, de discriminación, de asesinatos. Lo que pasó en el hogar seguro para nosotras, para el movimiento de mujeres, es femicidio institucional, es femicidio estatal, es decir, el Estado no respondió con su mandato, que era proteger la vida de las niñas que estaban bajo su resguardo. El Grupo Guatemalteco de Mujeres estima que al menos 10.646 mujeres durante los últimos 17 años han muerto de manera violenta. Por una Guatemala en paz, Lot Álvarez y Marvin Pérez, Noticiero Guatevisión. Organizaciones de mujeres de Livingston conmemoraron hoy el Día de la No Violencia contra la Mujer, donde realizaron el llamado a la unidad y que se busquen mecanismos para erradicar la violencia. Mujeres quechí, garífunas, ladinas presentaron consignas para promover la no violencia, la cual en estos tiempos continúa siendo un factor que suprime el desarrollo de sus pueblos. Durante la actividad, las mujeres tuvieron la oportunidad de realizarse pruebas gratuitas de VIH y llegaron a la conclusión que diversos tipos de violencia continúan afectando y violentando sus derechos y hacen la petición a las autoridades para que formulen estrategias que erradiquen dicho flagelo. Y Edwin Romualdo Shock Cook, de 25 años, agente de PNC, murió anoche en la unidad de cuidados intensivos del ICS, luego de permanecer 41 días internado tras recibir un disparo en el cuello en un enfrentamiento armado ocurrido el 13 de octubre.
En otros sucesos, un adulto y dos menores presuntos extorsionistas de la pandilla Barrio 18 fueron detenidos en la zona 11. Los capturados son Luis Alfredo Ramírez, de 36 años, mientras los otros dos fueron remitidos a un juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Y el Festival Navideño del Paseo La Sexta quedó inaugurado desde anoche y ya decenas de guatemaltecos abarrotaron las atracciones. Miles de familias guatemaltecas podrán disfrutar del Festival Navideño del Paseo La Sexta, que incluye la ya tradicional pista de patinaje sobre hielo, además de un tobogán gigante. Desde la 8ª a la 18 calle de la 6ª avenida de la zona 1 habrá cambio a la luminaria y adornos. Los 250 negocios registrados en el paseo deberán acoplarse a la temporada, mientras la plaza central tendrá comida para todos los gustos y otras atracciones, la mayoría gratuitas, que incluirán conciertos, bazares, un parque temático con juegos infantiles y en hielo, el trolebús y otras actividades artísticas de las academias municipales, como teatro, danza y coros. El festival navideño estará abierto al público hasta el 23 de diciembre, desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche todos los días. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Marvin Pérez. Y en noticias del mundo, la Armada Argentina no detendrá las operaciones a corto plazo del submarino Ara San Juan, que desapareció hace 9 días con sus 44 tripulantes. Por ahora, no descartan ninguna hipótesis. El último parte oficial de la Armada Argentina informó el viernes que un miembro de la tripulación original del submarino desaparecido Ara San Juan descendió del sumergible en Ushuaia y así quedó milagrosamente a salvo de la tragedia. Ese oficial fue reemplazado por otro de la misma especialidad, por lo que aclaró que siempre fueron 44 tripulantes. Además, se anunció que el domingo arribará un buque ruso con capacidad de búsqueda a 6.000 metros de profundidad, que es solo de detección y no de rescate. Todavía no hemos localizado al submarino, pero sí se ha fijado esta nueva área de mayor probabilidad de ocurrencia, que es entre 200 y 1.000 metros, que puede estar en cualquier lugar de esa área y que está centrada en la última información recibida de Austria. El Ara San Juan se comunicó por última vez el 15 de noviembre, cuando navegaba desde Ushuaia a su base en Mar del Plata, a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. El jueves se confirmó que hubo una explosión en la zona de navegación, el mismo día en que el submarino tuvo un último contacto con su base, y aunque algunos familiares perdieron la esperanza de encontrar con vida a los tripulantes, la Armada sigue la operación de rescate. Hasta ahora no hemos descartado ninguna hipótesis, ninguno de los escenarios, y desde el primer momento y hasta el día de la fecha, y no hay fecha todavía que termine esta fase de búsqueda y rescate. Un extenso operativo con barcos y aviones de 14 países busca el sumergible en las profundidades del Atlántico Sur, cada vez con menos esperanza de hallar con vida a sus 44 tripulantes. La comunidad garífuna celebra su día reivindicando su aporte a la cultura guatemalteca. Los detalles al volver. Este 26 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Pueblo Garífuna, pero durante mucho tiempo grupos afrodescendientes han buscado la forma de encontrar un camino para el desarrollo de su comunidad. Actualmente el pueblo garífuna se encuentra bajo el Decenio Internacional para los Afrodescendientes y durante la conmemoración de su día buscan hacer un llamado a la inclusión. Sabemos perfectamente que esta fecha representa una fecha muy importante para el pueblo garífuna en el territorio guatemalteco, pero también es una oportunidad para expresarle al gobierno en general que existe un pueblo al cual lamentablemente año con año no había una respuesta al pueblo garífuna. De acuerdo a las estadísticas de la Organización Negra Guatemalteca, alrededor de 17.000 garífunas residen en el país. La mayoría viven de la pesca, artesanía, gastronomía y música. Sabemos perfectamente que las condiciones geográficas en las que se encuentra
su ubicación del pueblo garífuna ha representado uno de los principales retos, la falta de acceso a principales servicios, sobre todo lo que es el tema de salud, que es uno de los puntos a lo cual año con año el pueblo garífuna demanda. El Día Nacional del Garífuna es muy importante para el reconocimiento del pueblo garífuna. De hecho, pues ya se hizo algunas acciones políticas. Sin embargo, la actividad del día de hoy, de la inclusión de los afrodescendientes y los garífunas, creo que es muy importante. Ya es tiempo que las personas definan su identidad y encuentren sus raíces y para que se sientan incluidos en los diferentes grupos. Los garífunas son un pueblo que manifiesta su sentir a través de la música y las danzas, donde por medio de expresiones culturales logran llevar mensajes de inclusión. Por una Guatemala en paz, desde Izabal para el noticiero Guatevisión, Donny Stewart. Y en Sololá capacitan a mujeres sobre auditoría social. Las mujeres argumentan que son marginadas en el tema del presupuesto en las municipalidades, donde también incumplen la ley de acceso a la información pública. Debido a la poca importancia de la mujer en la asignación de recursos en los presupuestos municipales de Sololá, un grupo de mujeres son capacitadas para conocer sus derechos, de acuerdo a lo que dicta la ley del Consejo de Desarrollo sobre el porcentaje que es asignado a este sector por su desarrollo social y familiar. Vienen desde hace 4 años monitoreando el presupuesto de las 3 municipalidades y pues hemos tenido limitantes en cuanto al acceso a la información pública porque no se entrega la información en la fecha adecuada o no se entrega completa o se les pide y solicita requisitos a las compañeras. Se realiza talleres de formación pública en coordinación con la Unidad de Acceso de Información de la Contraloría General de Cuentas, trabajo que se realiza con 3 comisiones de auditoría social organizados en los municipios en la cuenca del lago Atitlán, San Lucas Solimán, San Antonio Palopó y Santa Catarina Ixtahuacán. En muchas municipalidades se están negando estas informaciones, ya que sabemos de que es un derecho de todo ciudadano de pedir rendición de cuentas, pero esto es una limitante que siempre hemos visto en la municipalidad, de que ha habido mucha dificultad en conseguirla. En los 3 municipios mencionados se ha registrado limitantes en el acceso de la información pública por parte de las municipalidades y esto afecta el desarrollo de las mujeres ante cualquier proyecto productivo. Por una Guatemala en paz, Ángel Julajuj, noticiero Guatevisión. Y en el plano internacional, Cuba conmemora el aniversario de la muerte de Fidel Castro, enfocada en un proceso electoral que implicaría un cambio presidencial, en una coyuntura de retroceso económico, hostilidad de Estados Unidos y estancamiento en sus reformas. Fidel Castro, el último gran dirigente comunista del mundo occidental, inició la revolución cubana junto a una decena de guerrilleros antes de que se le uniera la población. Este movimiento provocó en 1959 la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista, aliado estadounidense. Fidel se convirtió así en la piedra en el zapato de Estados Unidos. Lo venció en una de las crisis más importantes de la Guerra Fría, el desembarco fallido en Bahía de Cochinos. Como respuesta, Estados Unidos impuso un embargo que asfixió la economía de la isla. Los cubanos sufrieron graves penurias que se agravaron cuando perdieron el apoyo de su principal aliado, la Unión Soviética. Tras la caída de la URSS, la imagen de Castro siguió siendo mundialmente conocida y encontró un nuevo aliado, Hugo Chávez, el presidente de Venezuela que murió en 2013, también un fervoroso opositor de Estados Unidos. Tras una larga operación en 2006, Fidel le cedió el poder a su hermano Raúl, quien era ministro de Defensa desde 1959. Con él, el régimen comienza una apertura que permitió un acercamiento con Estados Unidos. Para sus defensores, Fidel fue el artesano de los muy eficaces sistemas de salud y educación de la isla. Para sus adversarios fue un dictador inflexible ante sus opositores. Muere en La Habana el 25 de noviembre de 2016 a los 90 años. Una isla de basura formada en el Caribe de Honduras a causa de un vertido indiscriminado de desechos de Guatemala al río Motagua se ha convertido en el testimonio vivo de una catástrofe ambiental, económica, social y hasta política entre ambos países centroamericanos. Masas de desechos plásticos flotan en alta mar en el Caribe de Honduras. Son el testimonio de una catástrofe ambiental. Es a causa del vertido indiscriminado de desechos en el río de Guatemala, Motagua, que luego los arrastra a las playas, según denuncian las autoridades locales y activistas.
La basura es lanzada por las poblaciones de unos 30 municipios de Guatemala, localizadas en las riberas del río, que recorre unos 350 kilómetros hasta llegar al mar, según autoridades de Omoa, una ciudad costera en el norte de Honduras. Además, durante la temporada de lluvias, las olas empujan los desechos a las playas cercanas a Omoa, depositándolos a lo largo de sus 45 kilómetros. En los desechos hay desde material hospitalario hasta recipientes de plástico de todo tipo, como bolsas de plástico que intoxican a las tortugas y peces que se las comen. Las autoridades locales hondureñas afirman que sacar la basura representa un alto costo para la alcaldía de Omoa y que dura limpio muy poco porque los desechos siguen fluyendo por el río. Del lado guatemalteco, el municipio de Puerto Barrios ha prometido que a mediados de 2018 construirán diques por donde transcurre el río Motagua para retener los desechos y evitar que las corrientes por las lluvias las depositen en el cauce. Nuevas rutas aéreas para acercar a los guatemaltecos que residen en América del Norte. Se lo contamos al regresar. Mañana en la emisión impresa de Prensa Libre, han muerto 667 mujeres de forma violenta. Las mujeres celebraron hoy el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, con denuncias que han matado a 667 mujeres en los primeros 10 meses del año. Léalo mañana en la sección de actualidad de Prensa Libre. Además, en medio del debate por la falta de legislación sobre el derecho a consulta de los pueblos indígenas, sectores opinan que debe privar el diálogo. Véalo en nuestros reportajes de Prensa Libre. Y las piñatas tienen el origen de otras culturas y se enraizan en la manera de practicar las creencias y la tradición guatemalteca. En este encuentro especial, en este mes de diciembre, vamos a recordar el tema de la piñata, el origen que tiene que ver Marco Polo, la China, el barro, la esencia de la tierra precisamente para fabricarla y por sobre todas las cosas, por qué los dulces se convierten en una gracia dentro de una estrella. ¿Les parece si lo averiguamos? Quédese con nosotros. Bienvenido. Hablar de la piñata guatemalteca en época de diciembre y enero se convierte parte ya de la tradición, pero en especial las famosas estrellas de varias puntas. Miguel, hablemos de esto. Es muy importante hablar de la piñata en su origen, porque la piñata es muy antigua, es de la China y fue descubierta por Marco Polo cuando hizo sus visitas precisamente a Yapango y a Catay. Y cuando él regresa a Venecia, pues trae las novedades que él vio allá en el Asia. Y dentro de esto, pues él lleva a Italia lo que son las piñatas. Él encontró allá en la China ollas de barro, las cuales se adornaban y luego se quebraban para alguna festividad en especial. Y por eso la palabra piñata está asociada a olla. Ya llevadas por Marco Polo a Venecia, se expanden por Europa, manteniéndose la palabra en italiano, piñata. Llega a la península ibérica y precisamente los misioneros españoles las trasladan a América, introduciéndose en primer lugar en lo que fue el virreinato, hoy el virreinato de Nueva España, hoy México, y de allí también pasan a Guatemala. Para la evangelización, pues la piñata fue muy importante, porque es una piñata
compuesta por una estrella de 7 picos. Cada pico representa un pecado capital. Por eso, la acción de quebrar la piñata es romper la maldad representada en cada pico, en cada pecado capital. Cuando se ha llegado al fin, se ha roto los picos, la olla que antiguamente había, sale la colación, salen los dulces que representan la gracia. Ese es el origen de la piñata. Uno de los grandes aportes de la piñatería ha sido el diablo, para quemarlo el 7 de diciembre. Pero llega diciembre con Santa Claus, con el hombre de nieve y con todos esos personajes asociados a la fantasía navideña. Y por supuesto se mantiene la ancestral estrella, que como lo hemos apuntado es un símbolo para la Navidad, pero sobre todo lo que representa, porque estamos conmemorando la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se está allanando el camino, pues que Él es el camino. Entonces la piñata nos viene a recordar que, anticipándonos a la venida de Jesús para celebrarlo en la Nochebuena, hay que romper con el pecado, hay que destruirlo y hay que esperar la gracia que Él nos trae, que son los dulces. Quebrar entonces la piñata representa una renovación que tenemos que creer, especialmente no en el corazón, sino en el alma. Ser mejores seres humanos a través de nuestras actitudes y esperar que este año venidero traiga mucha bendición a este país tan hermoso que tenemos. Y le cuento que la línea aérea Volaris inauguró una nueva ruta que sale del Aeropuerto Internacional La Aurora a Tijuana, México, que acercan a guatemaltecos a la frontera de Estados Unidos para que ingresen de manera legal. Los guatemaltecos podrán ingresar a Estados Unidos de una manera diferente. La aerolínea Volaris inauguró una nueva ruta de Guatemala a Tijuana. Ofrecen un bajo costo para ingresar a San Diego, California. La ventaja de esta ruta es que, además de ofrecer Tijuana como un destino, que es uno de los destinos más importantes desde el punto de vista de gastronomía, de vino, etcétera, en México, le ofrece a usted que llegando al aeropuerto de Tijuana, usted en vez de quedarse en la ciudad de Tijuana, toma un puente, y ese puente es un puente más o menos de 100 metros y está prácticamente del otro lado en San Diego. Aseguran que los costos de este vuelo es un 50% menos y que podrá ser una opción de intercambio social para viajes empresariales, turísticos y una manera económica para que guatemaltecos puedan visitar a sus familiares. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez y Juan Carlos Pérez. La familia, ¿qué aspectos la hacen funcional y cómo fortalecer esos puntos en la diaria convivencia? Esto nos lo explica el psicólogo Arturo Archila. Desde hace años, los orientadores familiares y los psicólogos nos vienen hablando de familias funcionales y de familias disfuncionales. Cuando la familia es disfuncional, los miembros viven en continuo malestar de sufrimiento psicológico, a través de múltiples emociones, sentimientos y conductas inadecuadas que entorpecen su bienestar personal y social. ¿Cuáles son los indicadores que nos permiten saber si una familia es funcional? Hay muchos factores, pero los siguientes nos dan una buena orientación. 1. Al comunicarse, los miembros del hogar utilizan un lenguaje racional y emocional sin contradicciones, directo, adecuado, oportuno y sincero. En segundo lugar, todos pueden expresar sus emociones y sentimientos legítimamente. Y en tercer lugar, existe un respeto mutuo, donde se promueve la autonomía y el ser espontáneo. 4. Hay cooperación y apoyo. 5. Hay reglas claras y adecuadas que no oprimen o disminuyen la individualidad. 6. Hay respeto mutuo y estímulos que favorecen el vínculo constructivo
afectivo y armonioso. Bueno, hay muchos más indicadores, pero si en nuestro hogar se cumplen por lo menos 6 de lo que hemos mencionado, estamos hablando de un hogar que funciona bastante bien. Y ahora vamos al pronóstico del clima para este domingo. Muy buenas noches, condiciones del clima para mañana domingo sobre territorio guatemalteco. Prevalecen los cielos parcialmente nublados en la mayor parte, aunque podríamos tener alguna lluvia sobre los sectores de Huehuetenango. Las temperaturas máximas y mínimas: Guatemala sube a los 25, a los 19 grados Quetzaltenango, 26 grados para Huehuetenango, una mínima de 8 grados durante la noche en Sololá, una máxima al mediodía de 19, 24 grados para el departamento de Zacatepeque, Chimaltenango entre los 11 a los 23 y entre los 8 a los 19 grados el departamento de San Marcos y Totonicapán. Costa Sur se mantendrá cálida con temperatura entre los 21 a los 33 grados centígrados. En el oriente, El Progreso, Chiquimula y Zacapa entre los 18 a los 32. Zacapa tendrá una temperatura mínima de 18 grados. Jalapa podría subir a los 26 grados centígrados. Jutiapa al mediodía con 31, durante la noche con 17. Petén entre los 16 a los 30. Quiché durante la noche temperatura fresca de 10 grados, al igual que en Alta Verapaz la temperatura oscila entre los 11 a los 13 grados centígrados durante la noche y madrugada. Baja Verapaz se mantendrá entre los 15 a los 30 y el departamento de Izabal entre los 20 a los 28 grados. Siguientes 3 días sobre Ciudad de Guatemala prevalecen los cielos parcialmente nublados con temperatura entre los 22 a 25 grados centígrados con luz solar desde las 6 horas con 7 minutos. Este ha sido el informe del clima. Al volver, otra entrega de Panorama Político con el tema del sistema penitenciario y los desafíos del modelo carcelario. Sigan en sintonía de Noticiero Guatevisión. Soy Ben Kenchín y les deseo un feliz descanso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Panorama Político de Noticiero Guatevisión. Me acompañan los periodistas de política y por supuesto también nuestro amigo ya de la casa, Carlos Menocal, exministro de Gobernación, ahora analista y periodista también, así que bienvenido. Queremos hablar hoy de un tema que la semana pasada y durante esta semana ha agobiado a los guatemaltecos, y es esta situación de los penales. Ya sabemos que hemos hablado infinidad de veces en el programa sobre este tema, pero vimos cómo, por ejemplo, esta semana, desde el sábado pasado, se realizaron varias requisas y la reacción violenta de los pandilleros pues fue casi de inmediato, al extremo de que el sistema penitenciario tuvo que cerrar calles alrededor por temor a un atentado. ¿Cómo podemos leer esta situación de las cárceles? Ya sabemos que se salió de control, ¿las autoridades tienen todavía esperanza de retomarla o hay que hacer algo radical para lograr retomar el control? Bueno, primero gracias por la invitación. Yo creo que la situación del sistema penitenciario tiene 2 niveles. El primero es la alta relación que tienen los guardias con los privados de libertad, lo que genera una alta corrupción y un alto trasiego de mercadería de cualquier acción. Prueba de ello, digamos, son las armas de fuego que se localizaron, que definitivamente no ingresaron enteras, sino seguramente ingresaron por partes. Primero las municiones, las tolvas, el cañón, y esto provoca que estos grupos se van empoderando dentro de las propias cárceles, aún más. El otro nivel es el nivel administrativo financiero, que evidentemente el sistema penitenciario, como cualquier entidad del Estado, está colapsada, no hay recurso suficiente. Si bien es cierto, tiene más de 500 millones de quetzales asignados dentro del presupuesto del Ministerio de Gobernación, el 80% se destina para funcionamiento y en particular para la alimentación de privados de libertad y salarios. Llama la atención también cómo mientras se daba todo esto también había una reacción de la Comisión contra la Tortura, quien hacía, la relatora contra la tortura, que hacía un fuerte señalamiento incluso contra las autoridades del sistema penitenciario, además de que se habían violado derechos humanos de los presos. Estos señalamientos sabemos
que han sido voz populi. Sabemos de que se ha mencionado en algunos casos que existe una corrupción dentro del sistema penitenciario y que todo esto, incluso las extorsiones, tienen un beneficio para ciertos grupos, no solo para los pandilleros. Pero ¿cómo podemos interpretar esta reacción de la relatora, donde lanza fuertes señalamientos contra autoridades del sistema penitenciario que están involucrados con pagos indebidos? Creo que para empezar hay que respetar la declaración de la relatora. No coincido con sus declaraciones, al menos en este evento. ¿Por qué no coincido? Porque el sistema penitenciario necesariamente tiene que hacer estas requisas constantes. El pulso de la autoridad en el sistema penitenciario es todos los días, todos los minutos, todos los segundos. Desde las prisiones se fraguan cualquier acción ilícita y hay que trabajar en ese sentido. Entonces, no creo que esta camada que está en el Ministerio de Gobernación, que es una camada de fiscales jóvenes especializados en el combate al crimen organizado, se presten a una actividad, digamos, de sobornos. Lo que está ocurriendo es que, en efecto, el Ministerio de Gobernación detecta de manera temprana que hay una actividad o que se está fraguando una actividad por parte de las pandillas y decide accionar de inmediato con las herramientas que tienen, que en particular es el tema de las requisas. En ese sentido sí es constante la requisa. El preventivo de la zona 18, por ejemplo, se requisa por lo menos 4 o 5 veces al mes. A ver, pero por ejemplo, perdón, esto es un círculo perverso en el que hay requisas, nos sorprendemos de lo que hay en las requisas, decimos no deberían de ocurrir más, y al siguiente mes de nuevo se requisa y a veces hasta peores cosas se encuentran uno, ¿verdad? Siempre más o menos por esta época que aparecen los plasmas, los PlayStations, las refrigeradoras. Creo que las refrigeradoras incluso puede ser algo razonable, y luego las armas, y hasta nos hemos topado con fusiles y cosas así. ¿Por qué estamos metidos en ese círculo? ¿Por qué no se puede parar? Porque Presidios es la entidad más debilitada del Ministerio de Gobernación. En el sistema penitenciario hay guardias que por la práctica han crecido, digamos, y han sido nombrados alcaides para empezar. Luego son nombrados subdirectores y muchos de los guardias han ocupado los puestos hasta de directores del sistema penitenciario. En ese sentido, no hay una carrera penitenciaria establecida plenamente. El salario es bajo, no hay controles de inspectoría interna, no hay procesos de inteligencia. Yo diría que en los últimos 5 años, lo poco que se avanzó en los años anteriores, se retrasó básicamente porque se empoderó a muchos privados de libertad, en particular, digamos, a Byron Lima, uno de ellos, pero no solo es Byron Lima. Así como Byron Lima, hay como 25 o 30 criminales con ese perfil. Esto evidenció claramente que el sistema penitenciario empieza a ceder espacios y que estos espacios son copados por los privados de libertad del crimen organizado. A ver, Carlos, yo tengo una duda. Hemos visto armas, hemos visto droga al menudeo, pero realmente eso que vemos es como lo más grueso que puede pasar en las prisiones, o hay cosas detrás que tal vez no se habla tan públicamente, pero que en tu experiencia como ministro pudiste observar de que sí se manejaba lo interno en las cárceles. No, hay cosas porque más llama la complejas. atención, porque dice uno un equipo de sonido y todo, es obsceno ver eso, pues, o sea, te molesta, pero finalmente creo que hay cosas más duras adentro de prisión que no estamos tocando, que no estamos hablando. Hay cosas más complejas dentro de las prisiones. Por ejemplo, nosotros en 2011, que recordarán ustedes que posteriormente la pandilla de la Mara 18, la M13, decapitó a 4 personas. Esto fue porque nosotros hicimos una investigación y se estableció que había trata de blancas en la cárcel. Los pandilleros tenían la modalidad de ver a jovencitas menores de 14, 15 años en las colonias, en los barrios donde tiene su estructura, y pedían, a cambio de no dañar a la familia, trasladar a estas niñas al sistema penitenciario. Estas niñas eran explotadas sexualmente, y en esa ocasión se prohibió la visita, por ejemplo, de menores a las pandillas. Eso provocó esta reacción. Hay casos incluso ya documentados sobre canibalismo, por ejemplo, en Pavoncito, en donde las pandillas en el año 2007 asesinaron a 7 privados de libertad, los quemaron y obligaron a los otros prisioneros a comérselos.
Hay otros casos recientemente comprobados el año pasado, en donde en el preventivo de la zona 18 hubo una serie de mujeres que estuvieron privadas de libertad, obligadas, secuestradas durante un mes y estuvieron bajo el acoso, digamos, de las pandillas. Casos en donde las trabajadoras sociales o las personas que apoyan los programas de preliberacionales o de buena conducta han sido constantemente violadas, por ejemplo. Entonces, el sistema penitenciario por eso les explico que es una de las entidades más débiles en cuanto al tema estructural. Y que más responsabilidades tiene sobre distintas dependencias, digamos. Exacto. Tenemos Ministerio de Gobernación, Migración, Sistema Penitenciario. Tal vez el tema de las extorsiones es lo más visible y por el hecho de que dentro de las cárceles las mismas autoridades han reconocido que se planifican, se ejecutan asesinatos. Sin embargo, se ha hablado del tema de los bloqueadores en las cárceles. ¿Esto en realidad es parte de los problemas que hace que no se tenga aislados a los presos? Ese es un tema muy profundo que vamos a hablar en el siguiente bloque porque ya se nos ha acabado el tiempo en este primero, así que por favor usted no se despegue de su televisión. Bueno, gracias por seguir con nosotros acá en Panorama Político. Hablábamos con el exministro Carlos Menocal, el exministro de Gobernación, sobre este tema de las prisiones. Y Carol planteaba una pregunta en el bloque anterior, ya para cerrar, que era el tema de los bloqueadores. Pero yo quisiera saber, además de los bloqueadores, como planteaba Carol, si hay algo más que empodera a las pandillas que esta corrupción que se da a ese nivel. El tema de los bloqueadores tiene una tragedia y es justamente la ley que el Congreso de la República aprueba básicamente para el control de telefonía móvil. La ley tiene yo diría un truco, y es que si bien es cierto la ley obliga al registro de los teléfonos, un listado nacional, a hacer un listado nacional, obliga, digamos, a reportar los teléfonos robados, tiene el detalle de que no obliga a que se elimine el flasheo de teléfonos. Y este flasheo de teléfonos beneficia de manera multimillonaria a las telefonías, porque los teléfonos, los dispositivos siguen funcionando, aunque te los roben, aunque estén en el listado nacional de teléfonos, digamos, negros o de la lista negra, estos teléfonos, el dispositivo sigue funcionando. Ese es un rollo. La otra es que no hay una obligación explícita, más allá de una multa muy pequeña para las telefonías, si no llegan a bloquear, digamos, las llamadas desde las prisiones. Y el otro es que también hay que reconocer que las telefonías han hecho un poco de esfuerzo para la compra de equipo que pueda bloquear las prisiones. Si ustedes caminan por el preventivo de la zona 18, se darán cuenta que quizás los vecinos son los que están bloqueados y no los privados de libertad, justamente porque los aparatos ya están caducos, están descontinuados. El otro nivel es que no existe una supervisión constante de parte del sistema penitenciario para monitorear si hay o no hay llamadas desde las prisiones. Esto lo que provoca es que dentro de las encomiendas pase todo tipo de... Pero entonces ahí hay una responsabilidad tecnológica del sistema penitenciario de ver esas cosas. Es una responsabilidad tecnológica compartida. Primero, el sistema penitenciario como la autoridad responsable directa. Y segundo, desde la lógica empresarial, porque no hay, digamos, una mesa. Desde el año 2011 se suspendió la mesa de discusiones entre el Ministerio de Gobernación y las telefonías. En ese entonces sí existía, pero se disolvió. Y hasta la fecha, desde esta época a la época, no ha habido, digamos, una reunión constante para poder tener ese tipo de trabajos. En 2011, en ese entonces, la fiscal Claudia Paz hizo un ejercicio de monitoreo de las escuchas telefónicas y ahí se logró establecer, estadísticamente comprobado y científicamente comprobado, que con el monitoreo y como redestinando los bloqueadores desde las prisiones, las llamadas extorsivas bajaron 40%. Entonces, ¿sí es posible hacerlo? Sí, solo sí, si se pone de acuerdo el Estado, el Ejecutivo y por supuesto las telefonías. Yo por eso he criticado un poco la inacción o la poca acción del presidente de la República, porque yo sí creo que el presidente a ese nivel, él sí puede
tratar de tomar acciones políticas. Levantar públicas. el teléfono y hablar con los gerentes, con los CEOs de con las los tres dueños de empresas las telefónicas. Con los dueños. Que Ahora, puedan. yo sí quisiera, y esa es una curiosidad que finalmente como periodista uno tiene, y uno ha logrado, yo no sé ustedes, pero ingresar a las prisiones y uno ve algunas cosas muy superficiales, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando es un guardia del sistema penitenciario el que cierra la puerta de ahí y ya pasa de todo adentro, ¿no? ¿Cuánto descontrol hay a lo interno de las prisiones, tomando en cuenta la cantidad de guardias que hay para el resguardo? Son muy pocos guardias comparados con los privados de libertad. Estás hablando de 23.000 más o menos de privados de libertad, con casi 4.000 guardias del sistema penitenciario. Dentro de la prisión también hay jerarquías, hay estructuras y evidentemente hay organizaciones criminales que mantienen ciertos controles. Si algo sí tiene la prisión, al menos en el preventivo, es que están separados. Y la otra ventaja es que están separadas las pandillas. Por ejemplo, la 18 y la Mara Salvatrucha están totalmente separadas, distantes a más de 70 kilómetros unas de otras. También dentro de la prisión ocurre una explotación. Los más poderosos explotan a los más pobres. Los señores que trabajan tienen que pagar extorsión para que les permitan trabajar y les permitan tener visitas de familias cada 8 días, por ejemplo. Tienen que dar coimas a los comités de orden y disciplina. Entonces es una estructura muy fuerte, que no solo es de una persona, no solo es de una organización, sino de varias organizaciones que constantemente pelean el poder dentro del sistema penitenciario y más dentro de las cárceles, ¿no? A ver, con todo este escenario, yo creo que muchos guatemaltecos se topan con que es razonable, no la justifico, pero sí entiendo que haya gente que piense que una de las soluciones al final de cuentas es regresar a las tácticas de mano dura que ya vimos en este país. Imponer, no sé si la mejor palabra son toques de queda o limpiezas sociales dentro de las cárceles, porque seguimos teniendo un problema muy grande. No digo que sea la solución, pero sí que entiendo que muchos guatemaltecos recurran a este tipo de discursos o se sientan proclive a ellos, porque no hay soluciones en el mediano y en el largo plazo, ni siquiera en el corto. Y que al final eso es quitarle incluso la misma responsabilidad a las autoridades que van de turno en buscar soluciones, sino la forma más fácil es pero quememos porque las cárceles. no miras a las autoridades buscando esas soluciones. Y que algunas son técnicamente bastante simples, como esta mesa que planteaba Carlos, que se dejó de reunir en 2011, supongo que cuando toma posesión Mauricio López Bonilla. Sí, exacto. Cuando entra el Patriota se deja de lado, digamos, la mesa. Yo estuve en la época, en 2015, por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar con una telefonía por una cuestión particular, y ellos me explicaban que tenían 4 años de no tener ese tipo de reuniones. A ver, ¿qué pasa con el tema de mano dura? Es fácil inclinarse a pensar la lógica de que muerto el perro se acaba la rabia. Pero eso no sucede en un contexto social, en una antropología guatemalteca muy compleja. Primero porque, si bien es cierto, estamos satanizando las prisiones, totalmente de acuerdo que ahí hay cosas muy complicadas y ahí está el crimen del crimen, pero también el crimen ocurre en la calle. Y muchas de las extorsiones no son necesariamente provocadas desde las prisiones, sino también desde los entornos sociales. En las cárceles, yo lo que creo es que hay que apurar varias cosas. La primera es que el presidente de la República sí tome cartas en el asunto y asuma la responsabilidad de decidir en torno al tema de seguridad ciudadana. Yo respeto mucho al ministro de Gobernación, valoro su trabajo, fuimos compañeros, él era fiscal cuando yo fui ministro, reconozco su trabajo, pero creo honestamente que es una persona que está demasiado sola para un tema tan grande y tan complejo. Ni siquiera tiene su Consejo Nacional de Seguridad, por ejemplo. No tiene la comunidad de inteligencia que le está apoyando. Y menos, digamos, un presidente que debe asumir la responsabilidad. Ese es el primer nivel. El segundo, creo que las telefonías deben de asumir su papel para apoyar al Estado. El tercero es el Congreso. Y el Congreso de la República tiene en sus manos un préstamo que ha estado este año durmiendo el sueño de los justos para el sistema penitenciario, que es un sistema para infraestructura. Al aprobar este préstamo, lo que va a provocar es que puedas desfogar
de estas prisiones que estructuralmente ya están mal, puedas desfogar a los privados de libertad más peligrosos y empezar a tratar de mantener equilibrios dentro del sistema penitenciario. Pero además de infraestructura, ¿se considera también el tema de cómo darle mantenimiento, guardias y todo eso, sí? Sí, En ese sí. Tendría que ir de la mano. Bueno, está prácticamente en manos del Congreso. Vamos a un nuevo corte comercial y al regresar seguimos hablando de este tema fascinante y de muchas cosas más sobre la seguridad en las prisiones y también pues, el impacto que tiene cuando no hay políticas públicas serias al respecto. Bueno, continuamos ya la parte final de Panorama Político, hablamos un poco sobre las prisiones y hablábamos en el bloque anterior sobre la falta de apoyo que tiene el ministro, que prácticamente está solo, pero cómo un ministro de Gobernación puede estar solo en una cartera que tiene tantas funciones que van desde controlar prisiones, darle seguridad a los guatemaltecos, hasta aprobar o no iglesias y cualquier grupo religioso. O sea, ¿cómo darle entonces esos insumos al ministro? Bueno, evidentemente lo que ordena la ley contra la delincuencia organizada es que en el Consejo Nacional de Seguridad la comunidad de inteligencia, que es la inteligencia militar, la inteligencia civil y la inteligencia estratégica, preparen informes para el Consejo y hagan la agenda de riesgos y amenazas. Es lógico pensar que dadas las constantes acciones de los pandilleros y de las acciones desde el sistema penitenciario, el ministro no tenga esta información completa, compleja y no lo tenga de primera mano. Por eso es que él tiene que trabajar con sus equipos para estar constantemente enfrentando a las estructuras criminales. Entonces, si esto no ocurre, el ministro de Gobernación tiene básicamente un ojo tapado y el otro pestañeando. Lo que está ocurriendo acá es que ahí hay una evidencia clara de una ausencia de un respaldo político hacia el ministro de Gobernación por parte del presidente. Y para nadie es un secreto, ¿no? El ministro de Gobernación no fue una pieza, una figura que haya sido nombrada y propuesta por el propio presidente de la República, sino fue por una esfera de cooperación internacional que propone que el ministro Rivas llegue al Ministerio de Gobernación. Y se puede leer esto también, esta falta de apoyo, como un reacomodo quizá de todas esas fuerzas que se vieron golpeadas al quedar evidenciadas las estructuras de corrupción dentro del Ministerio de Gobernación, o simplemente es desinterés. Yo creo que las dos cosas, un reacomodo, hay una especie como de distanciamiento en cuanto al ministro de Gobernación y el presidente de la República, básicamente por la coyuntura recién pasada en donde el ministro renuncia, dado que el presidente pide que Iván Velázquez se vaya del país y lo declara no grato. Luego regresa el ministro de Gobernación, pero pónganse ustedes a pensar lo incómodo que pueden ser esas reuniones de gabinete de seguridad. Vos renuncias acá a Guatevisión y después decís, no, mire, mejor siempre me quedo. ¿Cuál sería la relación con tu jefe? Y la lectura que no. dábamos en las coberturas de que el presidente decía, aún no se ha reunido con el ministro de Gobernación. O sea, ¿cómo no reunirse con el ministro de Gobernación cuando él y dos ministros más fuertes le renuncian en plena crisis política y aún así dejarlo para después? Y que justo le renuncian argumentando que se habían pues cerrado los espacios para que ellos pudieran cumplir su labor a raíz de este efecto que tuvo la declaración de Ahí es interesante el análisis político más que el de seguridad. Digamos, los tres ministros renuncian porque no coinciden y no congenian con la actitud gubernamental oficial en torno a Iván Velázquez. Y eso lo argumentaron ellos en su renuncia. Luego se retractan y dicen que se quedan porque consideran que ya hay condiciones y hay espacios para poder trabajar. Sin embargo, después de ya un mes y medio de que esto ha ocurrido, el gobierno de la República sigue a través de la Cancillería, a través de sus operadores, sigue insistiendo en Nueva York, con el Consejo Político y los asesores del Secretario General de Naciones Unidas, siguen insistiendo en que Iván Velázquez sigue siendo un vecino incómodo. Entonces es esa relación en donde los ministros tienen que estar tolerando, respirando profundo todos los días, porque están viendo que la actitud por la cual provocó su renuncia se mantiene intacta. Y se mantiene intacta, incluso más enraizada, no solo desde la lógica presidencial,
sino ahora se extiende hacia el Congreso de la República con actores pro impunidad, se extiende hacia actores de organizaciones no gubernamentales que también están pidiendo la renuncia del comisionado, incluso ahora se extiende hacia una renuncia del superintendente de administración tributaria. Entonces eso, imagínense ustedes tener la responsabilidad de la seguridad ciudadana todos los días, un ministerio complejo que maneja 5,000 millones de quetzales, que tiene presidios, migración, guardias privadas de seguridad, escribanías, registro de personas jurídicas. Es complejo, en términos administrativos complejo y de seguridad complejo, porque tiene que lidiar con la seguridad ciudadana, con la seguridad interna y con la corrupción interna y con las mafias, incluso hasta dentro de la propia policía. Y si a eso le agregan el factor político que tiene este gobierno, en donde hay una gran ausencia de dirección, de norte, en donde no hay un presidente que asuma responsabilidades, que ponga el pecho por los temas de seguridad, por ejemplo, entonces estamos frente a un ministro que está haciendo el trabajo, que me parece que lo está asumiendo, pero que no tiene la responsabilidad total y menos el respaldo total ¿Con qué frecuencia se reúne un ministro de Gobernación con el presidente de la República? ¿Cuánta comunicación tienen? O deberían. Digamos en tu caso. En mi caso, la primera llamada que el presidente hacía era al ministro de Gobernación a las 4 de la mañana, porque tenías que pasarle las novedades del día que la policía todos los días a la medianoche te manda. Luego, los lunes a primera hora, yo tenía la reunión del presidente de la República, con el presidente de la República, informando toda la parte estadística de la semana, del mes, conforme pasa, explicándole cuáles eran los diseños operativos que se iban a hacer, informándole sobre el tema de gestión administrativa, rendición de cuentas con el presidente. Él me atendía de 7 a 8:30. A las 8:30 atendía a su staff político, yo me quedaba en el staff político. Y luego nos juntábamos miércoles en el Consejo de Seguridad, todos los miércoles a las 7 de la mañana. Y finalmente el sábado también a las 6:30 de la mañana me tocaba estar trabajando con él, porque él estaba muy de cerca con la lógica de escuelas abiertas. Entonces había que le daba un espacio especial a escuelas abiertas. Entonces, en términos, digamos, de relación ministro-presidente, yo me reunía 3-4 veces directamente con él. Y casi todos los días como miembro del Consejo Político. Y lo pregunto porque, a ver, en el caso de Otto Pérez Molina y Mauricio López Bonilla, aunque creo que no hay comparación, pero pensaban igual. Tengo la sensación que había ese nivel de conexión también. Sí. Y si me regreso con Oscar Berchey y Carlos Bielman, igual. Había un nivel de conexión muy profunda. Y más atrás, Rodolfo Mendoza con Álvaro Arzú. ¿Sí? Tengo mis dudas del general Álvaro Arlax con Alfonso Portillo. Creo que ahí sí había luego con Adolfo Reyes Calderón, que era alguien del vicepresidente Paco Reyes, no sé, pero el punto es la primera vez en los últimos gobiernos que vemos un presidente tan distanciado de un ministro de Gobernación, ¿no? Y bastante ausente, teniendo en cuenta que lo hemos visto, por ejemplo, inaugurando obras en esta semana, estando en el mismo escenario junto a personajes de con dudosa reputación, como lo es el diputado Julio Juárez, está Juárez, acusado de haber asesinado dos periodistas. y a quien elogia públicamente por su trabajo. Entonces es algo que no se logra entender finalmente sobre la actitud del presidente. Bueno, ya para ir cerrando, porque ya el programa se nos ha acabado tan rápido, yo sí quisiera destacar, quizá no vayan con lo que estábamos hablando justo ahora en el tema, pero destacar, por ejemplo, la labor que hacen algunos policías. Vimos esta semana las imágenes que nos enviaron vía Guatereporta de 2 agentes que se enfrentan a tramitadores y les dicen: no, ustedes no pueden hacer esto porque la gente tiene derecho a esto, esto y esto. O sea, destacar todo ese tipo de actitudes, ver también los otros que están intentando hacer las cosas bien. Yo creo que finalmente también esa poca moral o la baja moral que han tenido los pobres agentes en estos tiempos, si la tiene el ministro, ¿cómo están ellos? ¿Verdad? Es un Mire, asunto yo honestamente elogio el trabajo de la Policía Nacional Civil. Elogio el trabajo del comisario Neri Ramos, por ejemplo, que es el director, y del trabajo Stu Velasco, que es el comisario que hace que es el del subdirector de investigación criminal. ¿Por qué? Porque ellos eran los jefes del comando antisecuestros, por ejemplo, cuando yo fui ministro de Gobernación. Son primero oficiales jóvenes, altamente entrenados, capacitados, tienen una disciplina y una orientación con relación al servicio de la seguridad ciudadana.
Lo que creo yo es que, digamos, no hay un respaldo en esa misma línea, tampoco hay un respaldo total, o no se ve que exista un respaldo total, no hay no hay imágenes, digamos, en donde se vea al presidente, al ministro y a los directores en una mesa reunidos trabajando y respondiendo sobre el tema de la seguridad ciudadana. La otra es que, si bien es cierto, la policía es una de las entidades que ha sido cuestionada por la ciudadanía, también hay que reconocer que la labor policial es compleja y que hay que respaldar a las entidades y a las instituciones responsables de la seguridad ciudadana. Eso es fundamental. Y por supuesto, si algo también existe, es que muchos de los guatemaltecos se quejan de lo que ha ocurrido, lo que nos pasa, pero cuando nos toca presentar las denuncias no lo hacemos. Entonces el delito se convierte invisible. Bueno, ese es otro tema que tendremos que platicar acá en esta mesa. Carlos Menocal, ex ministro de Gobernación, Otto Ángel, nuestro jefe de redacción, Carolina Leverón, periodista de política. Un gusto haberlos acompañado. Soy Gladys Ramírez. Recuerde, mañana está nuestro director Haroldo Sánchez con la edición dominical. Muy buenas noches.